Bueno, estamos platicando con don Neto Rivas Galón, estuvo hablando de su famoso blog y por supuesto que lo inició porque le encanta escribir. ¿Y de dónde le nació eso de la escritura? Porque periodista no estudió ni para periodismo, ni literatura, ni escritor, ni nada de nada. ¿Cómo es que nace esa pasión por la escritura? Siempre me ha gustado ahí desde que yo estaba en el colegio, escribía un poco, pero la prensa gráfica me abrió un espacio para primero escribir artículos de opinión editorial como colaborador. Esto ya hace 18, 19 años y desde 2001 soy columnista de la prensa gráfica. Tengo asignado un espacio en la página editorial de los domingos de la prensa gráfica que disfruto mucho. Y yo también, todos los bebés en la terraza de mi casa, siempre está don Neto ahí. Gracias a Dios. Sí. Bueno, otra cosa que queremos averiguar de don Neto, ya partes un poco más personales, no hay duda que por la admiración que le tiene a su querido Santa Tecla, no hay duda de que él debe de haber nacido ahí. Así que de eso queremos que nos platique, de su niñez y su adolescencia, dónde se creó, cómo la pasó ahí en Santa Tecla. ¿Verdad que de ahí tiene que ser? Hace tanto tiempo ya que ya no me recuerdo. Pero sí, nací en Santa Tecla hace muchos años. Viví ahí pues mucho tiempo. Mi padre era tecleño, mi abuelo era tecleño también, mi abuelo paterno, mi madre era de Sonsonate. Pero crecí en Santa Tecla, estudié en el Colegio Maristas, en los Salesianos, hasta que salí del país. ¿Cuáles eran esos? ¿El Santa Cecilia o cuáles son esos son los actuales? No sé entonces lo que hoy se llama Colegio Champañat se llamaba Colegio María Auxiliadora. Ajá, ahí tenemos una foto. ¿Cuál es usted ahí, don Neto? Yo creo que soy el que está con overoles. El más guapo. Con overoles. Sí, creo yo que en casa de mis padres, en Santa Tecla. Sí. Ya. Y por lo visto, pues son sus hermanos, ¿no? ¿Cuántos son? No, el más grande era un primo. Y la otra. Y ese andaba de gorrón ahí, le vi la foto. Sí. Bueno, entonces me decía que se graduó en algún colegio en Santa Tecla, por supuesto, ¿no? Yo salí a estudiar fuera, estudié en Canadá mi secundaria y en Estados Unidos la universidad. Y cuando regreso a Santa Tecla. Ajá. Tenemos otra fotografía ahorita aquí también. ¿Es Santa Tecla o no? Es una foto muy bonita. Ajá. Son mis padres y estoy yo sentado en las gradas jugando con una cámara. El otro joven que está ahí es Julio, mi hermano, y Martita es la que está sentada en la gradas. Sus hermanos, es una foto que ha de haber sido tomada allá por 1935, 37. Bien, dicen que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Yo creo que hasta se imaginó en ese momento cómo se peleaba con los hermanos y todo. Y y en el deporte, ¿practicaba algún deporte en el colegio? ¿Perteneció a algún equipo o algo? En Canadá jugué hockey. En Canadá jugué hockey. Nunca jugué básquetbol porque no me daba la altura, pero me gustó mucho. Es que somos de los mismos, ¿verdad? Pertenecemos al mismo equipo. Mire, ¿y qué tan buen estudiante fue? Aquí hablando claro y pelado. ¿Era buen estudiante? ¿O regular? De mediocre para arriba. Estamos hablando de entre 7 y 8 más o menos. Nunca aplacé una materia, eso sí. Ya. ¿Y qué tal? ¿Era fregón o algo así en el colegio? ¿Lo castigaban? No, era bastante quieto. ¿Y que sus papás eran bastante estrictos con usted o no? Mis padres fueron notables, amorosos y muy rectos. Mi padre era un hombre de una ética extraordinaria y una persona que emanaba cariño por donde quiera que iba, igual que mi madre. ¿Qué lugares visitaba, por ejemplo, en época de niñez o adolescencia allá en Santa Tecla, pues donde vivió? ¿Qué lugares estaban de moda? ¿Qué hacía? ¿Cómo se divertía don Neto? Santa Tecla era una ciudad muy pequeña y una sociedad también muy pequeña, muy no cerrada, sino que muy acogedora. Y nos conocíamos todos y todo lo hacíamos juntos.
en el Cerro de las Delicias, en el Parque San Martín y el Parque Hernández, en lo que es ahora el Cafetalón, donde íbamos a cazar mariposas. Todavía había, don Neto. Todavía había, por Ahora supuesto. no se halla nada de esto. Y ahora, por supuesto, Santa Tecla ha crecido tanto que ya los lugares que te acabo de mencionar no son lo que eran antes, excepto el Parque Hernández y hasta cierto punto el Parque San Martín. Pero el Hernández, el alcalde Óscar Ortiz ha tratado de recuperar lo que fue el centro del parque, que es el kiosco, que es más o menos lo que veíamos nosotros cuando éramos niños. Pero eso con ayuda también de ustedes que residieron, me imagino, y todo. La verdad que ha hecho obras el alcalde, ¿verdad? Óscar Ortiz en Santa Tecla, lo del museo, en fin, tantas cuestiones Claro, que está veo, es cosas nuevas. obra de Óscar. Óscar es un buen alcalde. Bueno, ¿qué deseaba hacer usted cuando era chiquito? ¿Qué soñaba? Soñaba seguir los pasos de mi padre. No recuerdo yo que haya soñado ser médico, ingeniero, sino que yo quería ser como mi padre, un hombre dedicado a los números, un hombre dedicado al trabajo. Y eso fue lo que estudié, ¿verdad? Administración de empresas, administración de negocios, y a eso me dediqué todo el resto de mi vida, hasta hace muy poco que cerramos la última agencia que teníamos, agencias marítimas, y ahora estoy dedicado más a una muy pequeña empresa familiar que tenemos, y por supuesto a escribir. Bueno, ya vimos unas fotografías anteriormente de sus hermanos. ¿Qué también se llevaba? ¿Tenía algún consentido, la hermana o el hermano? ¿Cómo se llaman? Nos llevábamos y nos llevamos muy bien. ¿Todos están con vida todavía? Somos tres, Yo soy el mayor y Julio, mi hermano, me sigue, y Martita es la pequeña de la familia. Y siempre, toda la vida, nos hemos llevado muy bien. Bueno, me decía que no se graduó aquí, sino que en un colegio fuera. ¿Y la universidad? ¿Le dijo a su papá, tenés que ir a la universidad o fue por gusto propio? Después que terminé la secundaria en Montreal, en Canadá, papá pensó pues que debería hacer estudios universitarios en Filadelfia. ¿Y por qué se fue, don Neto? ¿Por qué no terminar aquí? Porque estaba en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y las oportunidades aquí en el país eran demasiado pocas. Entonces mi padre pensó, como él hablaba francés, hablaba inglés, que se había aprendido él mismo, sin profesores de los libros, pensó que yo también debería aprender francés primero, y me mandó a Montreal a un colegio francés, y después a Filadelfia, no solo por el inglés, sino que también por los estudios universitarios. ¿Y qué carrera estudió? Administración de empresas. ¿Y le gustó? ¿Volvería a estudiar lo mismo o no? Yo creo que sí, hay tantas otras carreras disponibles ahora que en aquella época no existían o no había las oportunidades, que no te puedo decir definitivamente eso volvería a ser, aunque si volvieran a hacer, haría lo que he hecho en mi vida. Bueno, vamos a ver, ¿y este joven universitario qué tan enamorado era? Ay, con permiso de su esposa, pero la podemos con doña Reina, así que no hay ningún problema. ¿Era enamorado o cómo era? ¿Un hombre dedicado a sus estudios? Con esa risita que tiene y esa pinta, no lo dudo. Siempre fui una persona que disfrutaba mucho las amistades, Aida. Y cuando esas amistades eran femeninas, cuanto y mejor, ¿verdad? ¿Pero era fiestero o algo? No, fiestero no. Fiestero no, primero porque no había dinero en realidad, estaba bastante restringido, y segundo porque no había tiempo. Ahí tenemos es una foto muy linda. ¿Esa foto de qué? Es más reciente, ya por lo menos esa color ya. Ahí el color no significa nada, pero en la esquina inferior derecha hay una fecha. Dice 1192. Esa fue tomada segundos después de la medianoche de 1991, cuando en Nueva York se anunció
que las partes habían acordado firmar la paz. El FMLN y el presidente ¿Y Cristiano. con quién estaba disfrutando ahí en esa Estoy foto? con mis hijos, con mis dos hijos varones, desgraciadamente ya fallecidos ambos. Vamos a hablar ya más que adelante también de ese tema. celebramos Ajá.